Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Hoy hablaremos de un tema que, si bien es cotidiano, al mismo tiempo nos genera una gran preocupación. ¿Cómo ejercerla? ¿Cómo comenzar? Vamos a hablar de la autoridad de papá y mamá sobre los hijos. Y bueno, para hablarnos sobre este tema, tengo aquí a mi gran amigo Juan Francisco Mosqueda Terán. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Hola Cristi, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí con este tema que sin duda nos concierne a muchos que somos papás. Así es, y que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que, fíjate, Paco, que entre las razones por las que los matrimonios nuevos no quieren tener hijos, aducimos mucho la parte económica, pero yo creo que más que nada es más este tema de la autoridad, más este tema de hacerte responsable de alguien, más que lo económico, lo que les hace como tener miedo, pensársela más, cuando en realidad pues tenemos la mejor ayuda de todas, ¿no? Para poder cumplir con esta función. Por supuesto, la mejor ayuda que tenemos es de Dios, que sin duda Él nos da precisamente esa autoridad sobre nuestros hijos. Y bueno, Pero perdón, primero pues presentarte tú. ¿Quién es Paquito Mosqueda? ¿Qué has estudiado? ¿Tu familia un poquito? gracias Cristi. Pues como bien lo dices, pues soy Juan Francisco Mosqueda Terán, casado, mi linda esposa Gema de la Cruz. Tenemos 3 hijos, 2 con nosotros y por gracia de Dios ya uno en el cielo. Estudié mercadotecnia, después hice una maestría en habilidades directivas y administración. Me he enfocado mucho en el desarrollo humano. Mi esposa y yo trabajamos también en un apostolado que es para novios, no prematrimonial. Trabajamos con un apostolado entre dos, que precisamente damos un taller muy padre, por cierto, en crecimiento espiritual y humano, como esa formación hacia el matrimonio. También, por supuesto, trabajamos también de la mano aquí con Cristi y con Felipe, también en estos temas. Y hoy, que gracias a Dios nos ha dado también la responsabilidad también de coordinar un grupo de matrimonios jóvenes, también en este caminar de esta vida conyugal. En Pues muy estos bien. temas, gracias Cristi, en estos temas, pues también Dios me ha mostrado muchas cosas como papá y sobre todo más en este tema de la autoridad, eh, pero sobre todo no solamente en el mundo, sino como bien lo dices, ¿de dónde proviene? De Dios, sin duda la autoridad. Y todo esto pues basado en las Sagradas Escrituras también. Y quisiera comenzar con algo, Cristi. ¿Qué nos dice el diccionario que es la autoridad? Precisamente autoridad como tal. Ujú. Dice poder que gobierna o ejerce el mando. Poder que gobierna o ejerce el mando. Así lo dice. Y precisamente es un poder que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos. Y fíjate que la autoridad ha estado en crisis, autoridad en general, o sea, nosotros, los contemporáneos, bueno, tú estás todavía una generación abajito de mí, pero sabíamos obedecer y respetamos la autoridad vista en todas las personas, ¿no? Hablando de autoridad en el maestro, hablando de autoridad en el sacerdote, hablando de autoridad en el policía, o sea, en la persona que sea, en el jefe, en el maestro, ¿no? La persona que esté a cargo de nosotros en cualquier disciplina que sea. Y ahorita se ha perdido mucho eso. Sí, Cristi, sin duda, fíjate que a mí también me tocó, que sí, somos otra generación, pero bajito, pero a mí también me tocó, por supuesto, que la maestra o mi maestro ya me decía, a ver, préstame tu cuaderno y un reporte para tu papá y para tu mamá, era un temor
enseñárselo, decirle a mi papá, oye, a mi mamá, oye, la maestra te mandó esto, porque ya sabía cómo me iba a ir. Pero sobre todo ese hecho de que todavía mi papá y mamá nos enseñaron a mí y a mis hermanos, precisamente la autoridad también del maestro. Precisamente esa parte de poder enseñarnos el respeto hacia la autoridad. ¿Y cómo comienza? Primero con papá y mamá desde casa. Y después, una segunda autoridad que tenemos son los maestros también, que es precisamente papá, mamá y maestros que tienen un impacto muy, muy grande en la vida de todo ser humano. Y no se trata de restar o son autoridades que compiten, ¿no? Porque luego, ¿y por qué el maestro te tiene que decir tal? O el maestro decir, no, pues es que en tu casa nunca te enseñan o no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá, ¿no? Era así como, a ver, no se trata de contraponernos, sino de hacer alianza en bien de los chiquillos, ¿no? Por supuesto. Y es aquí una de las diferencias, Cristi, que hay entre enseñar y educar. Los maestros enseñan. Los maestros te enseñan matemáticas, te enseñan español, te enseñan a leer y escribir, te enseñan biología, civismo, te enseñan muchas cosas. Papá y mamá también. Pero sobre todo, el hecho principal en la autoridad de papá y mamá es la educación de los hijos. Se educa y se enseña. Pero muchos papás hoy en día, Cristi, le dejan todo en las escuelas, en los colegios. Sí. Y muchos padres de familia, no sé si sienten ese temor o tienen esa carga o sienten, no sé, mucha pesadez en la responsabilidad de poder educar y enseñar a los hijos. Y así como que... Exactamente. Pero la realidad, ¿cuál es? Que en la escuela, como tú bien lo acabas de decir, no les van a enseñar todo lo que es en la vida. ¿No? Los modales. Y los primeros y principales educadores son los papás y es algo que no podemos delegar. Exactamente, Cristi. ¿Por qué? Porque es esta autoridad que Dios nos ha dado a papá y a mamá solamente sobre nuestros hijos. Para los que tenemos el sacramento del matrimonio, tú te acordarás muy bien, Cristi, cuando hay una pregunta fundamental que hace el sacerdote cuando ya están casados, y dice, ¿están ustedes de acuerdo en recibir los hijos que Dios les dé? Amarlos y educarlos de acuerdo a la ley de Cristo y de su iglesia. ¿Qué es lo que contestamos? Sí. Sí. No, y hay que ver si no hacen la pausa. O sea, sí, estoy dispuesto. O es, sí, estoy dispuesto, ¿no? Exacto. Eso es una gran diferencia. Sí, Cristi, mucha diferencia. Pero los que se quedan solamente con el sí. Sí. Ok. En ese momento, Dios concede las gracias a ese matrimonio para ejercer esa autoridad sobre los hijos. Cuando ya nosotros experimentamos, cuando ya nosotros nos sabemos papá y mamá, Dios nos dio ya esas gracias desde el matrimonio. Desde esa palabra sencilla que nosotros decimos y respondemos sí, automáticamente ahí, porque la libertad nos las da Dios. Y nosotros la tomamos. Entonces ya nosotros por una entrega libre, total, fiel y fecunda, nosotros respondemos a ese llamado sí, de ser papá y de ser mamá. Y nos comprometimos porque el sacerdote están de acuerdo en recibir y educarlos de acuerdo a la ley de Cristo y de su iglesia, sí. Pero muchos papás se olvidan de eso, Cristi. Muchos papás precisamente hacen a un lado esa parte de ejercer esa autoridad que solamente papá y mamá tienen. Y pongo ejemplos muy claros. Cuando vamos, los que tenemos la gracia de tener hijos, vamos y los llevamos a bautizar, Cristi. Tú te acordarás, tú tienes 4 hijos. El sacerdote, ¿qué pregunta? Pero se lo preguntan los papás. ¿Qué es lo que quieren para su hijo o su hija? No le pregunta al tío, no le preguntó a los padrinos, porque los padrinos en ese momento están a un lado de los papás. No le pregunta a los padrinos, se dirige con papá y mamá. ¿Por qué?
porque ellos son los que tienen la autoridad sobre ese hijo. No le hablaron a la abuelita, no le hablaron al abuelito, al tío, al primo, al cuñado, no. ¿Qué es ¿No? lo que Y la quieren para función su del hijo? padrino es ayudar a los papás a cumplir con esa encomienda. Así No es. la endoso, o sea, la fe de bautismo no endoso la responsabilidad de educar a mi hijo. No, Es en no. caso de que los papás falten, el padrino va a ayudar a los papás a educar a su hijo en la fe. Así de sencillo, Cristi. Pero ¿cuántos padres de familia se olvidan de todo eso? ¿Cuántos papás, cuántas mamás no aceptan todavía ese compromiso y esa responsabilidad de poder ejercer esa autoridad que Dios ha dado a papá y a mamá sobre los hijos? Y luego sucede, Paco, que cuando, bueno, recibimos al primer hijo es así como, ¿y ahora qué sigue? ¿Dónde está el manual, no? Y por más que le buscamos entre los pañales y las cobijas y preguntamos en el hospital si no se lo comieron, pues no está ese manual, ¿no? Y entonces es decir, pues si Dios me da esta capacidad para ser mamá, para ser papá, pues Dios me va a dar esta capacidad para cumplir esta misión, ¿no? De formar y de educar a estos pequeñines, ¿no? Y la cosa está en que uno también, bueno, tú que te manejas mucho en ese ambiente empresarial, pues buscar el manual de operaciones, ¿no? ¿Y cuál es ese manual de operaciones que tenemos como papá y mamá? La Sagrada Escritura. Ahí lo tenemos todo. Fíjate que a mí en alguna ocasión estábamos, de hecho, mi esposa y yo compartiendo un tema en un retiro prematrimonial, y ella hizo una pregunta y dijo, oigan, pues sí, todos nos podemos guiar con instructivos, y compras un teléfono y viene el instructivo, hasta un coche viene el manual instructivo, pero nosotros tenemos instructivo para ser felices en nuestra vida. Y yo le vi la cara a los jóvenes que estaban ahí como, pues no, nacemos sin nada. Y a mí me llamó mucho la atención y ella sola también respondió y dijo, sí, tenemos la Biblia. Y ahí está todo para ser felices, ahí está todo para caminar en Dios y para poder disfrutar la vida también. Algo muy importante, Cristi, que aunque sí decimos que son nuestros los hijos, sí, porque somos co-creadores de vida con Dios. Porque yo los parí. Porque exacto, es lo que te iba a decir, y más las mujeres, porque ahí están, que eso dicen, porque yo los parí, ¿sí? Nos hacemos co-creadores de vida, porque Dios en su infinita misericordia eso nos concede y especialmente a las mujeres, llevarlos en su vientre, que es un milagro de verdad la vida. Así es. Ahora sí que de eso lo sabemos bien ustedes y nosotros porque pues nos ha dado a desear el regalo, ¿no? Sí. Dios nos ha dado a desear el regalo, el decir, por más que nosotros anhelemos un hijo, si Dios dice que no, pues los críos no llegan. Y Él sabe en qué tiempo, y Él sabe cuándo, y Él sabe cuántos nos manda, ¿no? Así es. Yo creo que eso es un punto que debemos dejar muy claro con los matrimonios, de que no se vale jugar a ser Dios o hacernos caprichosos como los niños, de que si no traes regalo no entras a mi fiesta, si no me das hijos entonces no te quiero, ¿no? O entonces no voy a seguir tus indicaciones. Sí, y cuántos matrimonios sí están peleados con Dios, por un lado porque no les da hijos, y por otro lado porque les da de más. Ay, oye, ya, y están, o porque tienen esa dicha de poder ser padres y se cierran a la vida. Se cierran simplemente a la vida. Pero retomando un poco, Cristi, esta parte importante precisamente, en Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12, Dios nos dice que todo cuanto existe en el cielo y en la tierra le pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo lo que existe en el cielo y en la tierra le pertenece a Dios. Entonces, desde ahí también podemos decir que los hijos son un regalo de Dios, pero no dejan de ser de Él. Son prestados. Exacto, son propiedad de Dios. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como padres de familia? Solamente administrar la vida de esos pequeños, y especialmente como papá, como varón, como esposo, es llevar a la familia a la santidad.
es así. Pero los hijos son un don, son un regalo. Son un regalo que viene de Dios y son de su propiedad. Y aquí entramos otra vez en decir por qué tantos papás, primero unos no se ponen de acuerdo para la educación de los hijos. Crece el hijo y es que yo quiero ser sacerdote, pero el papá no quiere y la mamá sí, o la mamá no quiere y el papá sí. Y entonces, ¿cómo es ponerse de acuerdo? Nos dice Primera de Corintios 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya división entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y el sentir. Que no haya división entre ustedes. Y es lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, orar para estar en perfecta comunión con Dios ambos, para poder llevar con esa autoridad que Dios nos ha dado a los hijos a la voluntad de Dios. Y esto, Paco, en cierta forma es, bueno, yo lo explico esto que dices tú ahorita como parte de la fidelidad conyugal. Por supuesto. Que no es solamente no estar con una tercera persona, sino el tener este proyecto común. El saber qué queremos y a dónde queremos llevar a los hijos. Porque si uno dice escuela privada y otro dice escuela pública, si uno dice que no llegue después de las 10 y otro que llegue hasta las 2, 3, pues desde ahí nos estamos faltando a la fidelidad. Y es como si llegamos a la central camionera y ¿a dónde quiere su boleto? Pues a donde sea, ¿no? O el señor va a decir, yo quiero ir a Tijuana, y la señora dice, yo quiero ir a Cancún. Pues no vas a llegar ni a Michoacán, ¿no? Exacto, Cristi. ¿Y qué sucede? Que muchos jóvenes, muchos niños crecen precisamente con heridas que se provocan desde la falta de fidelidad, la falta de comunión entre papá y mamá. ¿A quién le hago caso? ¿Quién es en sí mi autoridad? Y comienzan, y que son jóvenes después que crecen y no tienen ese sentido de respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque uno dice otra cosa, otro dice otra, no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es el ejemplo de papá y mamá? ¿Dónde está la autoridad para poder ejercer esa fidelidad y esa comunión en poder enseñar y educar muy bien a los hijos para llevarlos en el buen camino? Sí, porque si no el chiquillo se va pues con el que sea más barco. Si mamá me da permiso de no hacer la tarea y papá me da permiso de salirme al parque, entonces le hago caso al que me conviene, pero al mismo tiempo estoy desautorizando al otro. Claro, claro. Y entra ahí la complejidad de los hijos en saber cómo tomar una decisión, en poder ejercer también ellos mismos ya su voluntad de poder decir, no, pues sí voy a caminar por aquí, voy a caminar por acá. ¿Por qué? Porque papá y mamá no se ponen de acuerdo y eso es lo que me enseñan, eso es lo que me dicen. Entonces a cualquier, ¿cómo dicen? ¿Cómo va el dicho que a cualquier palo se le hinca? El que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios a cualquier se le hinca, ¿no? Así es. Entonces, ¿dónde está la autoridad de papá y mamá? ¿Dónde está? Y todo esto proviene, insisto, desde que nos casamos cuando decimos que sí. Y aunque hayan parejas que no estén casadas, de todos modos, Dios les ha conferido esa autoridad. Sí, es un matrimonio natural. Así aunque no es. tengan el sacramento. Aunque no tengan el sacramento. Y Dios les ha concedido esa autoridad. Pero ejercerla es la diferencia. Ejercerla. Yo me doy cuenta, digo, en muchas cosas, Cristi, pero especialmente tuvimos, pues mi familia y yo, por cuestión de trabajo, nos fuimos a vivir a otro municipio aquí de Jalisco, donde abundan las motocicletas. Pero de verdad, mi esposa y yo nos quedamos sorprendidos, Cristi. Incluso mi hijo el más grande, José Miguel, decía, mira mamá, ¿cómo van esos niños? Niños de 9, de 10 años, Cristi, manejando las motocicletas con un cilindro de gas en los pies de las motos porque los llevaban a cargar. Niños de 10, 11 o 12 años, 12, 1 de la noche, afuera en la calle, jugando, platicando, fumando. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿y dónde está papá y mamá? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la autoridad de papá y mamá para poder ejercerla y para poder decirle a los hijos, oigan,
esto no, aquí. Hoy está mucho, Cristi, que no, es que no le puedo decir nada porque luego me demanda en derechos humanos. Sí. Porque hoy le va a hablar a la policía y le va a decir que lo maltrato. Porque hoy el mundo nos presenta muchas cosas de esa. ¿Por qué? Porque precisamente el mundo quiere restar esa autoridad a papá y mamá sobre los hijos para que los hijos tomen las decisiones que quieran en el mundo y perderse. Cuando no tienen la madurez, no tienen la edad, no tienen el discernimiento para tomar ese tipo de decisiones. Te voy a contar un caso, imagínate la escena. Sexto de preparatoria, quinto, sexto semestre de preparatoria. Nos citan a todos los papás. Yo dije, bueno, va a ser hablar de la graduación. Pues no, para quejarse que en la preparatoria los varones rompieron en un baño, sacaron todo el céspol, ¿cómo se llama? Del migitorio, el sistema, lo quitaron. Y las puertas las desarmaron, las despegaron y las dejaron ahí sueltas. Y entonces, los papás que estaban en esa junta decían, es que no es justo que la escuela cierre todos los baños y deje solo uno para todos los alumnos. Y yo así como, ¿what? Es que nos habíamos de poner de acuerdo los papás para pagarle a alguien que esté cuidando los baños. Y yo, tienen 18 años, por Dios. Llego, ¿y en qué momento asumen su responsabilidad de cómo estoy educando a mi hijo? No, es que les revisen las mochilas en la escuela al momento de entrar. Porque seguro trajeron alguna llave, alguna herramienta para quitar esas cosas del baño. Y yo así como, ¿y tú como papá dónde quedas? O sea, si tú mismo estás diciendo, le toca a la escuela, o sea, cada quien sabe qué clase de hijo tiene y eso no lo podemos negar, ¿no? No, es que el mío jamás hace ese tipo de cosas y resulta que es el primero que anda alborotando gente, ¿no? O sea, son cosas muy graves, Paco, no es nomás los 200, 300 mil pesos que cuesta esa cosa en la tlapalería. O sea, ¿en qué cabeza cabe dañar los muebles de mi escuela y darme cuenta que le causo daño a todo el alumnado porque nadie va a poder usar los baños? ¿Y de dónde proviene todo esto, Cristi? De la falta de autoridad de papá y mamá en educarlos, en enseñarles, porque muchas de esas cosas precisamente las traen desde casa. Por supuesto que las traen de casa. O sea, por más que un chiquillo me diga, roba, tumba la puerta y arráncala, si yo no tengo esos valores y a mí no me educaron así, digo, pues yo no lo voy a hacer. Claro, así de sencillo se va a detener. Oye, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque esto yo no lo veo en casa. ¿Por qué? Porque estos valores yo no tengo. Más bien porque yo tengo mis valores y esto yo sé que moralmente está mal. Pero ahí la realidad también que dice que hoy en día cuántos papás, cuántas mamás justifican a los hijos. Justifican y simplemente en la escuela la mamá ya fue y defendió al hijo y ya demandaron a la maestra. Oye, pero la maestra dice, oye, pero tu hijo me agredió. No, pero tú le dijiste que era un flojo. Tonto. Entonces eso ya es una agresión. Mi hijo no es flojo y los justifican, Cristi. Los justifican. Entonces, desde ahí el comportamiento de papá y mamá, desde ahí la autoridad, desde ahí el poder ejercerla. Porque también dice en la palabra de Dios en Efesios 6:4, y ustedes padres no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. Efesios 6:4, y ustedes padres no irriten a sus hijos, sino edúquenlos. No dice ustedes maestros, no dice la palabra de Dios ustedes tíos, no dice ustedes abuelitos, ustedes primos, ustedes novios, compañeros. Ustedes, no, compañeros, no, vecinos. Ustedes padres no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. ¿Qué fue en el matrimonio cuando dijimos sí? Amar y educar a sus hijos de acuerdo a la ley de Cristo y de su iglesia. Y aquí nos lo refiere, enséñenles tal como lo haría el Señor.
Pero y hay una realidad, Paco, que yo la veo lamentablemente, que esos papás por no irritar a sus hijos, les dejan hacer lo que les venga en gana. ¿Cuántos hay que no ponen una disciplina, por ejemplo, para comer y andan atrás del chiquillo con la cuchara a 5 o 6 de la tarde a ver a qué horas le dan ganas de comer? Creyendo que les hacen un bien de en su casa darles esa libertad o ese espacio. Pero la verdad es que cuando salen al mundo, pues en tu casa te podrán trepar a ti a la cabeza, pero en la escuela la maestra tiene a otros 20 niños y donde quiera hay reglas y donde quiera hay normas. Y el que más va a sufrir va a ser ese niño que en casa no le pusieron esos límites, ¿no? Cristi, lo vemos. Es una contradicción y es algo que es muy delicado y es muy grave, porque luego como si los maestros entran en ese conflicto de que si yo tengo todos sentados me voy a dejar al tuyo que se suba a la mesa. ¿Y quién está enseñando todo esto, Cristi? Precisamente muchos papás y mamá le están dando la libertad al internet, a las redes sociales, a páginas YouTube, a Facebook, a muchas páginas de internet para que enseñen a sus hijos. Pero ¿qué les están enseñando? Me he dado cuenta de muchos papás que por no meterse en conflicto con los hijos, por no regañarlos, por no corregirlos, no, ahorita no, se quedan viendo la televisión y dicen, ay, para que no se enoje, mejor lo voy a dejar un rato y mientras me voy y me pongo a lavar los trastes, mientras me voy y me pongo a recoger la ropa, mientras me voy y me pongo a barrer. Hijo, ya, ándale, ya es hora de dormir. No, mamá, ay, bueno, mientras ceno, pero para que no se enoje el niño, para que no se moleste, porque si no luego se va a enojar y pobrecito, pobrecita, no. Efesios 6 nos dice, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos. Corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. En otra palabra, también dice Proverbios 3:12, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. En Proverbios 3:12 también nos lo dice Dios. Entonces, No, si amamos... y la Biblia dice, o sea, también dice, dale su nalgada, dale su azote cuando se lo merezca, o sea, no es nomás, sí corazón, ándale mi tierno, ándale mi cielo, sí por favor, o sea, y aquí sí hay que tener cuidado al decir, a ver, hay veces que a gritos nos piden esa nalgada, pero tampoco se trata de descargar nuestra ira contra ellos y dejarlos como para el hospital, ¿no? Que le fracturan el hombro, que le sacan moretes, pellizcos y más, sino decir, a ver, es una palmada bien dada, porque te estoy reprimiendo porque no hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? O porque hiciste lo que no debías de hacer. Cristi, precisamente que eso que dices, dice la palabra de Dios en Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. Así lo dice la palabra de Dios, pero no te excedas hasta matarlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mientras haya esperanza, mientras tengas tiempo de corregirlo, hazlo. Ejerce tu autoridad como papá y mamá. Ejerce esa autoridad divina que se convierte en una autoridad humana para que puedas corregir a tu hijo, dice la palabra de Dios, mientras haya esperanza. ¿Qué es esto? Es sencillo. Y contra toda esperanza, porque Santa Mónica con su Agustinito no creas que era un pan de Dios, o sea, porque Mónica se hubiera rendido desde cuándo, ¿no? Precisamente eso es lo que nos dice Dios, mientras hay esperanza, mientras tú tengas la esperanza de que tu hijo va a ser corregido, hazlo, hazlo. Santa Mónica es un claro ejemplo de esperanza, porque ella oró durante 30 años, oró para que se convirtiera, y se convirtió tanto su esposo como su hijo. Y ahí tenemos a San Agustín. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Y no es que lo que nos quiera decir, lo que nos pide Dios. Oye, ejerce tu autoridad. Está bien, si lo vas a corregir, corrígelo. Porque aquí nos lo manda, así como un padre reprende al hijo que quiere. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. No, si hay que darle clarísimo ahí el corrige a tu hijo porque lo quieres. Así, porque a veces entienden que si me pegas es porque no me quieres. Si me levantas la voz es porque no me quieres, ¿no? Y hay que dejar muy en claro eso, o sea, porque te quiero, te corrijo.
Si no te quisiera, me valiera gorro lo que estuvieras haciendo. Pero precisamente por el amor que te tengo, es que me decido a ponerte límites y a ponerte reglas, ¿no? Cristi, y precisamente es eso lo que muchos papás no hacen. No ponen reglas, no ponen límites a los hijos. No, insisto, porque otra vez, y me ha tocado con muchos papás que dicen, Paco dice, pero es que se va a traumar, se va a traumar si le doy una nalgada, se va a traumar si lo de, es que si no lo dejo hacer eso, no, Paco, entonces no va a crecer en la vida, no, al contrario, sí fortalécelo, pero es tu obligación con tu autoridad corregirlo, ponerle límites, frenarlo. ¿Cuántos jóvenes, Cristi, hay precisamente, pues lamentablemente en temas de violencia, en temas delictivos, en temas metidos en la delincuencia? ¿Por qué? Digo, y tampoco no he hecho culpa nada más a los papás, los factores sociales, Sociales, el pues, mundo mueve mucha gente a hacer esas cosas, pero especialmente sí, papá y mamá con su autoridad, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron? ¿O qué les hizo falta hacer para que también los hijos no se fueran a eso? sí, ¿cuántas mamás, el hijo robó y lo viene siguiendo la policía y lo esconden? Exacto. ¿No? En vez de, a ver, no, mijo, usted hizo esto, enfréntelo y cumpla con las consecuencias de lo que hizo, ¿no? De que si hiciste esto, mire, señor policía, aquí está mi hijo y... Pero mamá, no me vayas... A ver, no, espérame. Y yo creo que ejercer esta autoridad no es fácil en ninguna etapa, porque ahorita que estamos platicando y a lo largo del programa, estoy pensando en las mamás que tienen niños de 2 3 años, en las mamás que tienen niños de 8 9, en las mamás de pubertos de 12 13, pero también en las de 18 20 y 22, ¿no? Que es cuando, ya tengo 18 ya puedo decidir, ¿no? Y yo les digo a los míos, mira, aunque te vea de abajo para arriba, la autoridad soy yo y me vas a obedecer, ¿no? Y eso les tiene que quedar muy claro. Y además es decir, no es una autoridad que yo decidí o que yo elegí, es una autoridad que Dios me dio y que la tengo que ejercer, ¿no? Y esa autoridad no es solamente como imposición, sino tiene que ser como esa guía, ¿no? Es una Tiene que ser, gracia, Cristi. esa gracia y esa autoridad es una gran responsabilidad ciertamente de poder ir guiando a esos hijos que nos fueron encomendados, 1, 2, 10 hijos los que Dios nos haya dado, a guiarlos al camino de la santidad. Cuando mencionabas al principio del programa del don de los hijos, hubo un bautizo que a mí me impactó muchísimo, porque el padre a la hora de bautizar a la niña, les dijo a los papás, Dios te dio a esta niña santa y es tu responsabilidad regresársela santa. Y yo dije, paso mecha, ¿no? Y en ese préstamo que nos da de los hijos, es decir, yo te la doy santa y te pido que me la regreses santa o más santa, ¿no? Y yo así de, no, pues sí es menuda la tarea que tenemos, ¿no? Muy grande la responsabilidad que tenemos, Cristi. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Imagínate, yo me imagino, y yo creo que también Dios en nuestro juicio como papás nos va a preguntar qué hicimos con nuestros hijos. ¿A dónde los Claro. llevaste? ¿A dónde los encaminaste? ¿Qué les enseñaste? Y una de las cosas también que he aprendido, Cristi, que los hijos de cualquier sexo, hombre y mujer, primeramente en papá, a través de papá se enseñan a conocer a Dios. Ujú. Se enseñan a conocer a Dios. Entonces imagínate también la responsabilidad que tenemos como padres de familia, como varones, como esposos. Y por supuesto por el lado de la mujer, cómo se enseñan a través de mamá conocer a nuestra Madre del Cielo, también a la Virgen María. Claro, porque el papá es la cabeza en la casa, ¿no? Y si el papá
no funciona. Dicen creo que Santa Teresita, que bueno, pues ella estaba chiquita cuando las misas todavía en latín. Y algo que yo recomiendo mucho a los papás, sobre todo de bebés o de niños chiquitos, pues ella se quedaba atrás de la banca, digamos, el papá no se sentaba mero adelante ni mero atrás, sino entre las bancas. Y pues la niña por su altura no alcanzaba a ver qué es lo que estaba pasando allá al frente. Y entonces, y a latín no le entendía, pero por las posturas que veía que hacía su papá, si se hincaba, si se levantaba, si se acercaba a hacer oración, así fue como ella fue entendiendo a través del papá lo que estaba sucediendo allá al frente en la Eucaristía, ¿no? Y ellos y los hijos nos ven 24/7. Sí, Cristi, fíjate que, mira, te voy a leer otra cita bíblica. Precisamente en Proverbios 13:1 dice la palabra de Dios. El hijo sabio ama la disciplina. El arrogante no hace caso de la corrección. El hijo sabio ama la disciplina. El arrogante no hace caso de la corrección. Ahorita que tú refieres eso, precisamente se me vino esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque fíjate cómo Santa Teresa se dio cuenta y aprendió todo eso por el ejemplo de papá. Y a mí me ha causado tristeza el ver, digo, también yo tengo mucho que aprender y estoy también en el proceso también de poder enseñar y de pedirle a Dios también su gracia y su sabiduría para poder guiar a mis hijos. Pero me ha tocado ver, en una ocasión estábamos en misa de 12 del mediodía, y el sacerdote acostumbra ese día, bueno, era un obispo ya emérito, él terminando la misa de 12, da la bendición con el Santísimo. Él saca la custodia, hace ahí unos minutos de oración después de comulgar y da la bendición con el Santísimo. Y en esa ocasión era la segunda vez que íbamos a misa y ese templo porque nos habían recomendado, dicen, no, el señor obispo hace esto y todo, y, vamos. Y en la segunda ocasión que nos tocó ir, me tocó sacar a mi hijo, el más chiquito, Mariano, que andaba ya un poco inquieto, y lo saqué ahí pues ya al pedacito del atrio. Y cuando termina la comunión, hace la oración colecta el señor obispo, y entonces va al sagrario y trae después de la comunión. De la comunión. Saca el Santísimo y todos se arrodillan, incluso yo también me arrodillo en el atrio, cuidando a mi hijo. Y un papá, incluso digo, respeto cada quien cómo vaya a misa, pero con short y chanclas, el papá, de repente se para, nomás se santigua y se sale, y obvio, los hijos detrás de él. Y ya, no se esperaron para nada, y yo volteo, digo, entonces ahí es el ejemplo de papá y mamá. Como tú bien lo dices, cómo Santa Teresa se dio cuenta de todo eso y comenzó a darse ella en sí también a hacer eso que hacía su papá por su ejemplo. ¿Qué ejemplo damos nosotros en la piedad, en la adoración, en el respeto a Dios para darle el lugar que se merece Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, y poder transmitírselo a nuestros hijos? Obvio, después de ese papá que salió, y también la esposa sale después caminando, y en plena adoración al Santísimo, otra familia también se para y se sale. Pero es la pregunta, ¿qué les enseñamos a los hijos? Porque nosotros enseñamos precisamente con esa autoridad. Damos ese ejemplo precisamente con esa autoridad que tenemos sobre nuestros hijos. Pero también la palabra de Dios en Proverbios 27 dice, el justo procede con rectitud, felices sus hijos después de él. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 27, el justo procede con rectitud, felices sus hijos después de él. Esto también, fíjate, en la palabra de Dios nos dice, entonces,
somos justos verdaderamente en enseñarles, en ejercer esa autoridad, precisamente también en darle el lugar que se merece Dios en nuestras vidas, para que también sus hijos puedan ser felices de la mano de Cristo. Fíjate que para mí es muy significativo y muy notorio cuando aquí en Guadalajara, porque aquí es donde me ha tocado verlos pues, que hacemos estas marchas por la vida, estas marchas por la familia o la peregrinación, el día de Corpus Christi. Luego, luego se nota con las familias que han ejercido esta disciplina, porque van los niños, dos, tres, cuatro hermanitos pegados a la carriola, pegados a la mamá, tranquilos. No van peleando, no van, espérate, no te me vayas, o sintiéndose obligados o sintiéndose así. Van tranquilos, conscientes de lo que van, o van, si no conscientes, si son muy pequeñitos, pero saben con quién van y a dónde van. Y otros papás que van, que traen incluso a los hijos con correa como si fueran mascotas, ¿no? Con esas que parecen como cable de teléfono, y ya corre para allá el chiquillo, ya se atoró con la viejita de la silla de ruedas, ya se atoró con la carriola, y dices tú, a ver, ese niño ni siquiera va contento porque se siente que está presionado, que va obligado. Y dices tú, ¿y de veras te sientes a gusto de que tu hijo tenga ese tipo de comportamientos? Digo, nuestros hijos no son ángeles. Y también han hecho sus berrinches y también nos ha tocado torearlos y jalarle las orejas a lo mejor en público, ¿no? Nadie está exento de esto, pero sí ves como una predominancia hacia el mal comportamiento o hacia el buen comportamiento, ¿no? Y yo recuerdo que alguien me decía, oye, ¿y por qué no les das chance a tus hijos de portarse mal, ¿no? De romper hojas, de sacar plantas, y yo, ¿y qué necesidad hay de que hagan eso? ¿No? Como, ¿por qué se tienen que portar mal? Sí, 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 Cristi. Para muchos papás es mucho esa libertad, entre comillas, que les quieren dar a que disfruten la vida, a que conozcan, a que puedan disfrutar, conocer, a que puedan experimentar y que ellos solos se topen. Me ha tocado escuchar a muchos papás. No, que ellos solos se den cuenta, que ellos solos se caigan y que ellos solos se levanten. Pero como bien lo dices, ¿qué necesidad hay? Ujú. ¿Qué necesidad hay de que un hijo pase incluso por algo tan grave que al rato pueda estar en la cárcel? ¿Qué necesidad hay de que te manden a tu hijo al hospital por algo que hizo también? Pero es que quiso disfrutar, es que ahí está su libertad de decirles, hagan lo que quieran. Fíjate, Paco, hay un paseo que aquí en la casa les encanta ir, no sé si has ido tú al Salto del Nogal, en Tapalpa. Y No, no me ha tocado. hay una parte, eso es bajar, 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 y luego ves la cascada desde abajo, hermosísima la cascada. Pero hay un tramo, como a la mitad, que hay una desviación, legal esa desviación, que se llaman las cuevitas. Y ahí dicen que eran cuevas de cristeros. Y la cosa es que están las piedras muy escarpadas. A mí me da miedo, mi condición física no me da, entonces yo me quedo pues en la tierra firme, por así decirlo, y mis hijos con su papá se suben a aquella parte. Pero entonces me saludan desde allá y así como que, hola mami, y yo veo así a mi hijo y luego veo el acantilado, ¿no? Que obviamente no se están acercando, pero yo desde lejos sí los veo como que están en la orillita y te lo juro que el estómago se me sume, Sí, claro. ¿no? ¿Y cuántas veces en la vida de nuestros hijos ellos no miden el peligro y uno sí está viendo los riesgos que pueden correr? Y cuando les niegas un permiso de ir a tal antro, cuando les niegas un permiso de ir a tal fiesta, ellos están viendo el paisaje hermoso que se ve desde arriba, pero no están viendo el peligro que hay en esa barranca donde se pueden perder y donde no salen, ¿no? O va a ser muy difícil que salgan con vida de esas cosas. Y entonces yo digo, cuando uno como papá, como mamá, te enfrentas a esas cosas, no le vas a decir, sí, mijito, hazte para acá, ándale, por favor. O sea, si yo veo que mi hijo se puede ir a esa barranca, pues lo voy a agarrar de las greñas o le voy a encajar las uñas en el brazo, voy a hacer lo que sea
porque no quiero que mi hijo se me pierda. Sí, Cristi. Dice Proverbios 13:12, me regreso porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere, al hijo que ama. Pero ¿cuántas veces esos mismos actos, Cristi, nos causan dolor? El no darle el permiso al hijo, el no dejarlo ir a tal lado, el no permitirle que vaya a tal bar, a tal antro, a tal lugar, porque los amamos. Y porque nosotros, obvio, les llevamos mucha más experiencia de vida que ellos. Ujú. Pero ¿cómo va el dicho también, no? Uno no, uno no conoce a sus hijos o uno no entiende a sus hijos a los padres hasta que tiene a Hasta sus que eres, propios hijos. ajá. Entonces, ya en este caminar, dice uno, se detiene, pues no, pues yo también lo hice, pero no. ¿Sabes qué? A mí me fue mal en esto, entonces te detengo aquí y aunque me duela, que muchos papás luego, Cristi, por no meterse en problemas con los hijos, les permiten y después ahí andan sufriendo Llorando y las lamentando, sí, consecuencias. claro. Exacto, Y, exacto. y fíjate, eso que acabas de decir se me hace muy clave, porque luego hay papás que no se sienten con autoridad precisamente por su experiencia de vida anterior, ¿no? Por decir, la mamá soltera, la que se embarazó siendo soltera, ¿no? Y cargó toda la vida con ese estigma. Ahora, ¿cómo le voy a decir a mi hija que se espere y se case bien? ¿Por qué si tú también lo hiciste y si a ti te... oh, no, espérame, precisamente porque yo pasé por esas, No quiero que pases tú. no quiero que pases, porque es muy difícil, porque son muchas cosas, ¿no? O que, no sé, el que probó drogas, ¿no? Y que al hijo le están, y tú sabes que a dónde puede llegar el hijo. No es decir, ay, pues tú también fumas, no, mijo, pero es que el daño que se causa es así, o sea, tanto el tener experiencia como el haberse preservado de estas cosas nos da autoridad y esa nadie nos la quita. Y precisamente ahí es donde mayormente entra el ejercer la autoridad, Cristi. De que si una mamá, sí, quedó embarazada y madre soltera y todo, y le quiere enseñar, ay, no, es que como tú dices, no, es que qué va a pensar, yo cómo le puedo decir, no tengo la calidad moral. Pues sí, a lo mejor sí, pero tienes la autoridad que Dios te ha dado para poder decirle a tu hija, oye, la sexualidad se vive de esta manera, así, así, así. Oye, pero tú hiciste sí, y precisamente como tu madre te lo digo, no Ujú. caigas en esto, no caigas en esto. Me ha tocado también, y digo, conocer mucho, Cristi, en este sentido. Y me voy a plasmar otra vez en la de Proverbios 19:18, donde dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. Ujú. Hasta matarlo podemos pensar físicamente, pero ¿cuántos papás, Cristi, por un lado, exageran en la autoridad y les matan sus sueños? Les matan su vida emocional, les matan su alegría, les matan sus ganas de vivir. Y por otro lado, papás que en esta situación de ejercer la autoridad no lo hacen, débiles en poder decirle al hijo, haz esto. En poder decirle al hijo, oye, soy tu mamá, así como tú decías hace un momento, a ver, aunque te mire a los ojos hacia arriba, de todos modos, soy la autoridad. Y pongo el ejemplo, por un lado, me tocó estábamos en el parque, mi esposa y yo con nuestros hijos, con uno, todavía teníamos nada más a José Miguel, todavía no llegaba Daniel Mariano, y, y, y enfrente de mí estaba un juego de esos de los tubos, de los que los pasamanos, y aparte había otros más arriba, y andaba una niña, ¿qué te voy a decir? Como de 9 años, y en el pasamanos se dio 3 vueltas en el pasamanos, la niña daba arriba del pasamanos, brincaba de un lado a otro, y la niña muy segura. Y yo volteaba a ver a la mamá y la mamá sentada en el celular. La niña se bajó, se fue a otro juego y la mamá en el celular. Regresó, se volvió a subir al pasamanos, se volvió a subir
andaba arriba jugando. Incluso Gema, mi esposa, me decía, oye, ¿no se cae? No, le dije, vela, es muy segura esa niña. Y se agarraba muy bien. Cuando la mamá deja el celular, voltea para buscarla y la ve arriba del Ah, pasamanos, se paró. Bájate de ahí que te vas a caer. Le dice la niña, no mamá, no me caigo, que te estoy diciendo que te bajes porque te vas a caer. Te vas a caer y bájate inmediatamente. Hasta se paró a acercarse con ella. La niña le volvió a decir, mamá, no me caigo. Ya me había subido. La niña todavía le dijo, ya me había subido. Y yo asenté con la cabeza y dije, sí, ya se había subido. Que te bajes o te bajo. La niña, mira, le cambió el rostro, Cristi. Me acuerdo muy bien de esa niña porque se puso muy triste que la mamá no que creyera en la ella. mamá, que la mamá no creía en ella. La niña se bajó y se fue y se sentó en el columpio y ahí se quedó la niña y la mamá se regresó a la banca otra vez a Y ahí quedarse en siguió. el celular. Imagínate por ese lado, Cristi, dice la palabra de Dios, pero no te excedas hasta matarlo. Imagínate la ilusión que mató ahí la mamá de esa niña. Imagínate el sentido también en lo emocional, lo que también le afectó a esa niña, el sentir que la mamá no cree que ella sí puede hacer las cosas. Así es. ¿Cuántas cosas suceden en todo esto en esta autoridad de papá y mamá? Por otro lado, estábamos en una tienda departamental, yo andaba buscando unos zapatos y justo yo estaba, mi esposa y yo, estábamos juntos y estábamos esperando a que me trajeran los zapatos que había pedido para probármelos. Y había fila en la tienda departamental para ir y llevar tu zapato. Oye, quiero este para ver si tienes en este número. Había fila. Y de repente, volteo porque me llamó la atención de unos jóvenes, unos adolescentes, ¿qué te voy a decir? Como unos 15 años, Cristi, que estaban sentados atrás de nosotros, ahí risa y risa compartiendo algo en el celular. Y, y en eso, una señora que estaba formada delante de nosotros, voltea y le dice, hijo, ¿de qué color me dijiste? Y volteo, y era ese niño, te digo como de 15 años, que voltea y le dice, mamá, ya te había dicho que cafés. Hijo, discúlpame, es que no me acordaba. Y el niño nada más le hizo así. Dije, mira, la mamá formada y aquí sentado. Y la mamá hizo fila hasta que llegó y le tocó y le dicen que no hay cafés. Entonces se regresa y Uy, le el dice, reyesito. hijo, oye hijo, pues dicen que no hay cafés. No, mamá, vámonos a otro lado. Yo ya te dije que quiero unos cafés, que no sé qué. Dice, oye, a ver, ven, párate, dice, fórmate, dice, para yo ir a buscar otro modelo, dice, el que te había gustado. Y el niño nomás, y le dijo a la niña, como que era su amiga, dijo, vente. Y se quedaron formados. Y la mamá se fue a buscar los zapatos. En lo que la mamá se fue, el niño empezó a decir, no, y ahorita ni sabes, ¿eh? Mi mamá creo que no sabe, pero ahorita mi papá va a pasar por mí y me va a llevar a otra plaza y a comprar otras cosas de ropa. Dice, ya le había dicho. Dice, pero mi papá ya quedó y pues, nos vamos a ir ahorita, pero ahorita que llegue mi mamá para que se pare aquí, ya nosotros nos vamos a sentar. Pues regresó la mamá, efectivamente, se quedó la mamá formada, el niño y la amiguita se fueron a sentar y todavía le dan el zapato y todavía la mamá va y se lo prueba al chiquito. Ay, no. Fíjate que hay una frase, bueno, y ya el tiempo nos está comiendo, Paco, nos quedan 5 o 6 minutitos. Una frase que nos puede ayudar mucho en este sentido de la autoridad. Amor que no te hace crecer no es amor. Hablando de este ejemplo que pones. Amor que no te hace crecer no es amor. Eso Así te de sencillo. ayuda, te dignifica, te hace llegar más lejos. Pues no, ¿verdad? Pues mira, quiero aprovechar el saludito de Fabi Deo, Fabiola Deo, que es de las radioescuchas asiduas aquí en Creciendo Contigo Mujer,
y que nos donó 50 estrellitas. Muchísimas gracias, Fabi, por tu generosidad. Gracias, Y Fabi. bueno, también está Alice Holguín, Lili Hernández, Ale Poira, nuestra directora, está también aquí, ya me puse escuchándote, querida Cristi. Y bueno, pues doña Fabi, Paco, ¿con qué cierras? Ha sido un deleite este programa. Gracias, ¿Con qué Cristi. quieres cerrar? Mira, pues yo lo único que les puedo decir es, dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ahorita en referencia también a lo que tú comentas, Cristi. Ama y haz lo que quieras. Si vas a regañar a alguien, si vas a llamar la atención a alguien, hazlo con amor. Y así es como debemos ejercer la autoridad sobre nuestros hijos con amor y responsabilidad. Y Y algo, dejarles claro que el amor no está en duda, ¿no? Porque no es de que si te portas bien te quiero mucho y si te portas mal no te voy a querer. No, ya no fatal. nos alcanza el tiempo, Cristi, pero ¿cuántas veces condicionamos inconscientemente el amor de decirle, si no te terminas la sopa ya no te quiero? Si no Terrible. vas por las tortillas ya no te quiero. Si no barres tu cuarto ya no te quiero. No, eso emocionalmente a los hijos de verdad, olvídate por qué, porque papá y mamá son autoridad. Papá y mamá son autoridad, entonces todo lo que viene de papá y mamá, todo se hace ley, todo se hace ley. Y ya para no irnos más, me gustaría, Cristi, en el libro de la sabiduría, para mí es un deleite también, y leer más todavía una oración, que lo podemos encontrar en el libro de la sabiduría, capítulo 9, del versículo del 1 al 17. 1:17, 1:18. Sabiduría, libro de sabiduría 9, versículos 1 al 18. De 1 al 18. Es una oración precisamente para pedirle sabiduría a Dios, que es lo que necesitamos los papás para poder llevar a nuestros hijos a la santidad. Ok, muy bien. Para pedir a Dios que nos ayude a llegar a la santidad. Y se las dejamos de tarea. Ya la apunté aquí en los comentarios para que la busquen. Y bueno, pues agradecerte, Paco, el haber coincidido en este programa. Gracias. Compártanlo, enriquezcanos y díganos qué les pareció. Seguimos viendo los comentarios, tanto Paco como su servidora, para pues ayudar a más personas en este camino en que Dios te quiere plena, mujer. Entonces, gracias, Paco. Nos vemos todas la próxima semana con otro programa también muy interesante. Tendremos otro invitado de super lujo como todos los que tenemos aquí en Creciendo Contigo, Mujer, para pues seguir creciendo. Muchas gracias, Paco. Bendiciones a tu familia y a todos. Que Dios me los bendiga. Gracias, Cristi. Dios les bendiga.